Usted que dice, ya no voy a orar más. Usted que dice, ya estoy cansado porque tengo tantos años orando por esto, por mi esposo, y sigue siendo peor. Dios te ha contestado, pero debes de pelear esa guerra en lo espiritual. No debes dejarte vencer. Debes de entender que tu lucha no es con tu esposo, sino con lo que manipula a tu esposo en el mundo espiritual, con lo que lo tiene como títere. Todo cristiano que se cree autosuficiente, que cree que por los años, que cree que por la capacidad que tenga, por los talentos, por el conocimiento, por los dones, puede enfrentar al enemigo, está prácticamente equivocado. No hay super cristiano, super heroína. Esto no funciona así. Pablo lo dice, iniciando, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros solos no podemos, escúcheme bien, por más que intentemos. Esto es lo que el enemigo muchas veces quiere persuadirnos y hacernos creer, que como nosotros tenemos muchos años en la iglesia, que porque tenemos talento, que porque somos predicadores, pastores, evangelistas, que porque tenemos cargos, oportunidades especiales dentro de la iglesia, esto nos acredita cierto poder para enfrentar al enemigo, y lamentablemente fracasamos. Lamentablemente fracasamos. ¿Por qué? Bueno, fácil. Fracasamos porque cuando nosotros queremos hacer las cosas sin la guianza de Dios, siempre vamos a colapsar. Y este verso nos ayuda a entender que todo lo que nosotros, en cuanto a guerra espiritual, vayamos a comenzar a hacer, debemos primero de fortalecernos en el Señor. ¿De qué manera podemos nosotros fortalecernos en el Señor? Bueno, más adelante estará diciendo eso, pero aprovecho para no dejarlo a usted así en el aire, con la oración, con la lectura de la palabra. A esto añade la obediencia. Indiscutiblemente debe de obedecer, debe de ser íntegro, debe de vivir en santidad. Hay una guerra continua. El enemigo no quiere que el cristiano sepa que está en guerra continuamente. Una de las cosas que al enemigo le interesa más es vivir en el anonimato, hacernos creer a nosotros que no hay con quien pelear, que eso es mentira, que nosotros somos salvos y que ya por ser salvos ya todo se terminó. Es verdad que somos salvos. Fue el mismo Cristo que dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y la palabra eterna significa algo que no caduce. Sin embargo, fue el mismo Cristo que hablando nos ha dicho a nosotros que tenemos guerra. Y quiero leer este verso que dice lo siguiente. En Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué vienen muchos fracasos a nuestras vidas? Hablando en el término que como cristianos muchas veces tenemos que atravesar procesos. Esto nos debilitan y a la vez prácticamente nos vencen. ¿Por qué? Por el descuido que hay. El enemigo siempre va a querer que usted piense que él no existe, que eso es mentira, que es una falacia. Y esto hoy en día se predica mucho dentro de muchas iglesias. No tienes que hablar del enemigo. Y el enemigo le encanta. Y muchos dicen, el solo hecho de usted mencionar a Cristo basta. Es verdad, pero fue el mismo Cristo que además de hablar de la gloriosa vida del Padre, de la relación entre ellos, muchas veces tuvo que encarar y hablar del enemigo que nosotros tenemos. ¿Por qué hoy se vive un evangelio prácticamente con muchos descuidos? Porque hemos ignorado las maquinaciones del enemigo. Y esto él lo aprovecha para destruirnos. Son muchos los que todavía están viendo a Satanás con lo cacho y viéndolo con la cara de una cabra y todo eso.
donde el enemigo se viste, escúcheme bien, dice la palabra del Señor, como ángel de luz y hace pasar las cosas que son malas por buena. Y si no estamos velando, si no estamos atentos, estas cosas nos confunden y terminan haciéndonos fallarle a Dios. Y cuando queremos abrir los ojos, entonces muchas veces es muy tarde. Por eso es que nosotros debemos de entender que a diario, cada momento vivimos una guerra espiritual. El enemigo no sabe de juego, no duerme, no tiene tregua. Las guerras que nosotros hemos mencionado literalmente o hemos escuchado, sabemos que tienen tregua, que tienen acuerdos, que llegan a cuantas cosas para tratar de que menos sean dañados. Sin embargo, esta guerra, su único interés del enemigo es destruir. Usará todas las herramientas que tenga que usar para destruirnos. En el mismo momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, nos convertimos en un blanco del enemigo. Él quiere destruirnos de tal manera que hará lo que sea para lograrlo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmeza, firmeza. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros estemos firmes. El enemigo quiere derrotarnos. Cada día es una batalla diferente. Vencemos hoy y si nos dormimos en los laureles, comienza la batalla y nos encuentra durmiendo. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Matarnos, vencernos y destruirnos. Son muchos los hombres y mujeres de Dios que muchas veces creen que por los años pueden enfrentar al enemigo solos. Y esto ha llevado que muchos de ellos colapsen, caigan. El enemigo sabe lo que a usted le agrada, sabe lo que a mí me agrada. El enemigo sabe que el que no le encanta el dinero, porque quizás nunca ha tenido esa necesidad, pero él sabe que con otras cosas puede hacerle caer. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Durante tanto tiempo nosotros los cristianos hemos siempre querido ver al enemigo en el hermano. Hemos querido ver al hermano como el opositor, como aquel que es la persona con la que tenemos que tener una disputa. Sin embargo, no es así. Hay alguien que usa. Es verdad que hay personas que se dejan usar, pero el Señor quiere que entendamos que hay una guerra en el mundo espiritual que tenemos que vencer. Cada prueba y lucha que usted está enfrentando, que yo estoy enfrentando en el mundo espiritual, es más grande. Y usted debe de usar las herramientas porque, escúcheme, no bastan estas que nosotros tenemos aquí. Quizás lo que vociferamos, quizás lo que sacrificamos, debemos de pelearla donde se está efectuando. Y es en el mundo espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Le dije a alguien en una ocasión que hablábamos de guerra espiritual. Si el Señor le permitiera a cada cristiano mirar con las entidades que se enfrenta, de seguro que más miedo tendría. No es con cualquier cosa que nosotros nos enfrentamos. No son con simples demonios. Muchos de estos son, escúcheme bien, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted sabe con lo que está peleando, con lo que está luchando cada día. Incluso personas que han pedido, personas que oran, que tienen años orando y dicen: Dios se olvidó de mí. Recordemos a Daniel. Dice que Daniel oró y en el mismo momento que Daniel oró, a Daniel, escúcheme bien, se le contestó. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Pero un príncipe de Persia, o sea, un principado, ¿qué había hecho él?
estaba reteniendo esa bendición, estaba reteniendo esa respuesta. Y yo le digo a usted que dice, ya no voy a orar más. Usted que dice, ya estoy cansado porque tengo tantos años orando por esto, por mi esposo, y sigue siendo peor. Dios te ha contestado, pero debes de pelear esa guerra en lo espiritual. No debes dejarte vencer. Debes de entender que tu lucha no es con tu esposo, sino con lo que manipula a tu esposo en el mundo espiritual, con lo que lo tiene como títere, con lo que lo hace que se efectúe de una manera diferente. Todo el que vence en el mundo espiritual, las cosas físicas son simples porque se ve el cambio de una vez.